Este no es un test convencional porque esta no es una bici convencional. Esta S-Works Epic Evo es la bicicleta personal del piloto de MotoGP Aleix Espargaró. Aunque hay una estrecha relación entre marcas de bicicletas y pilotos de motos en cuanto a patrocinios, no encontraréis ninguna nota de prensa oficial ni ningún comunicado de ninguna marca sobre esta espectacular bici. Simplemente porque es la bicicleta que Aleix se ha querido montar por elección propia y componente a componente. Y no negaremos que nos da cierta envidia, más o menos sana, tener esa libertad para escoger el montaje de una bicicleta sin límite de presupuesto y sin compromisos de ningún tipo. Aleix ha marcado 3 pautas claras en el diseño y montaje de esta S-Works Epic Evo: el rendimiento, el peso y la estética. Porque esta no es una bicicleta de exposición. Aleix Espargaró puede presumir de haber completado pruebas como la APSA Cape Epic, y esta bicicleta está pensada para competir sin ningún tipo de compromisos en cuanto a fiabilidad. Y guste más o menos, en bicicleta tiene un estado de forma más que suficiente para exprimir todo ese material de gama alta como se merece. Bien, la base de este montaje es el cuadro de la S-Works Epic Evo. Sí, aquí se ha preferido poder tener el control de las suspensiones en todo momento, y en lugar de equipar el modelo con Brain, han optado por este modelo con mando de bloqueo remoto en el manillar. Es algo que también hace Jordan Sarrou, piloto oficial del Specialized Factory Racing, y que compite con la S-Works Epic Evo. Hay algunas diferencias entre el cuadro S-Works Epic Evo y el S-Works Epic. De entrada, la más evidente es que el Evo cuenta con guiado para el bloqueo remoto del amortiguador. Ambos cuadros están realizados en carbono FAC 12M y son de los más ligeros del mercado. Por ejemplo, el cuadro S-Works Epic pesa 1.869 gramos con amortiguador incluido. ¿Cuánto pesa el Aleix? Pues probablemente algo menos que eso, puesto que el cuadro ha pasado por un proceso de personalización que incluye un lijado completo de la parte delantera, que ha quedado realmente espectacular, con las fibras de carbono al aire y todo el material que se ahorra con ello, aunque en la parte trasera sí va decorado con la llamativa trama de colores blanco y negro. A nivel técnico, la principal diferencia es que el cuadro Evo emplea un basculante distinto, con unas vainas más largas para poder dar 110 milímetros de recorrido en lugar de los 100 milímetros de recorrido de la versión S-Works Epic. Un detalle importante es que Aleix ha optado por una talla M, aunque está al límite de poder escoger entre una talla M o una L. Lleva el sillín a 77 centímetros de altura, medido desde la caja de pedalier a arriba del sillín, y monta una potencia de 80 milímetros a pesar del buen reach que tiene el cuadro. Una diferencia destacada respecto a un modelo de serie la tenemos en el amortiguador. Esta S-Works Epic Evo ha sido montada por Raúl Doctore, que puede que conozcáis porque brinda asistencia en competiciones y tiene su propia tienda. Además, tiene una muy buena relación con SRAM, lo que le ha permitido crear un amortiguador con una configuración personalizada para esta bicicleta. Tras quitar el amortiguador Fox original, montó un RockShox Seat Lux, pero el funcionamiento de serie no acabó de convencerle. Respecto a la versión de serie, se ha cambiado la configuración interna para hacer que la progresividad sea mayor y empiece desde el mismo punto del sac, un comportamiento más acorde a lo que suele gustar en competición, tanto que esa misma configuración es la que ha pasado a llevar Jordan Sarrou. El cuadro tiene el resto de características de un S-Works Epic Evo, como el eje de pedalera rosca, la pastilla de cambios RAM UDH y su potente protector de la vaina de transmisión que evita que la cadena haga ruido al golpearla. El protector de paso de cables del basculante a la transmisión para que no entre la suciedad en el cuadro es otro detalle llamativo. No podemos dejar de hablar de la estética. Ese color se ha encargado de la personalización siguiendo las pautas marcadas por Aleix, que seguro que ya habéis visto que es muy fan de la combinación de colores blanco y negro. En la parte delantera se ha eliminado toda la pintura y ha quedado el carbono al aire, viéndose con detalle los diferentes tipos de capas de cada zona. Un acabado que, además de ser lo más ligero posible, es impresionante. Tanto que nos gustaría ver una versión así de serie disponible para los usuarios. El entramado de blanco y negro ocupa la parte trasera de la bicicleta y encaja a la perfección con el mismo tipo de entramado en el manillar Gemini Propus. Y entrando de lleno al montaje, pasamos a otro de los pilares en la creación de esta S-Works Epic Evo, que es la integración y limpieza visual. De entrada, el uso del mando de bloqueo remoto Twist Lock deja 2 cables a la vista que se podrían haber ahorrado con el Brain, pero poder controlar las suspensiones a mano era una prioridad. Eso sí, el sistema de puño giratorio es mucho más limpio visualmente que los bloqueos de palanca. Pero el gran protagonismo de la integración y limpieza visual es la maneta de cambio. No hace falta que la busquéis porque apenas se puede ver. En lugar de usar la maneta RAM, se emplea el sistema de Cirvel.
Se trata de unos mandos súper minimalistas que se conectan al ecosistema SRAM AXS a través de la centralita Blitzbox. Es decir, ese pequeñísimo mando va conectado por cable a la centralita Blitzbox. Cuando se usa un Blitzbox, mucha gente lo instala en el interior del cuadro para que no se vea, pero eso hace imposible realizar ningún ajuste con él. Así que aquí, por practicidad, se ha situado en el exterior, bajo la potencia del manillar Gemini y pegada con cinta de doble cara. Al final, apenas queda a la vista en esa posición. Para pasar los cables de mando Zirbel al Blitzbox sin que se vean, sí que hay un trabajo artesanal. Se ha hecho un agujero minúsculo bajo la potencia para que el cable salga del Blitzbox y otro en la parte final del manillar para que el cable salga por ahí. Después circula por el interior del puño hasta el mando, todo completamente escondido de la vista. Las puntas del manillar se han reforzado con un casquillo interno de aluminio para garantizar al 100% la seguridad. Un auténtico trabajazo que también ha llevado a cabo Raúl Doctor, ¿eh? Los mandos Zirbel se pueden configurar de muchísimas maneras. En este caso se usa un solo mando. Con él, girándolo hacia adelante, bajamos piñones, algo que se puede hacer de forma muy cómoda e intuitiva, tanto con el dedo índice como con el pulgar. Para subir piñones se empuja la mini palanca en sentido contrario, hacia atrás. Básicamente se hace con el dedo índice y ese gesto no es tan cómodo ni intuitivo. Requiere acostumbrarse y el mini pulsador no está tan a mano para hacer ese gesto como para hacer el gesto de bajar piñones. Si hacemos una pulsación, baja o sube un piñón, y si la dejamos pulsado, baja o sube piñones constantemente hasta que lo soltamos. Para nosotros la configuración ideal hubiese sido un pulsador en un lado para bajar piñones y otro en la otra para subirlos, aunque es cuestión de gustos, obviamente. El siguiente elemento que nos ha llamado la atención es el plato. No tiene nada de otro mundo, pero es un plato ovalado. Tampoco tiene nada de otro mundo eso. Lo curioso es que Aleix utiliza plato ovalado en mountain bike, pero redondo en sus bicis de carretera. Él mismo nos lo explicó y en mountain bike siente que aprovecha mejor los golpes de pedal fuertes en tramos duros, donde es más complicado poder pedalear de forma redonda y donde se va más como a pistonazos, por decirlo de alguna forma. En cualquier caso, es llamativo poder pasar de una configuración de plato redondo a ovalado de un día a otro sin problemas. La horquilla es una Rockstone Seat Ultimate SL de 100 milímetros de recorrido, lo que hace que el ángulo de dirección quede en la misma medida que en la S-Works Epic de 100 milímetros, en unos 67,5 grados. Como persona enganchada a los números, es evidente que la S-Works Epic de Aleix Espargaró va equipada con medidor de potencia, un Quark. Por lo demás, el cambio trasero le ha añadido las rodanas cerámicas y sobredimensionadas de Ceramic Speed. Y hablando de eficiencia, es sorprendente lo bien que giran las bielas, a pesar de que los rodamientos tienen ya bastantes horas de uso en este 2022, algo que también se aprecia en marcha con esa finura al pedalear tan adictiva. En las ruedas se ha ido a una apuesta segura. Las Robot Control SL son muy ligeras y totalmente fiables. Van montadas con neumáticos Maxxis Aspen de 225 con protección y su dosis de líquido sellante. Ya os decimos que es un montaje real para competir sin problemas y sin experimentos arriesgados, y eso se percibe en la elección de ruedas y neumáticos. La tija de sillín es una ligerísima Darimo montada con un sillín que es un clásico en los montajes ligeros, como el Tune Spin Needle, y según la carrera, Aleix cambia a tija telescópica o no. El último punto, los frenos. También son un clásico de los montajes top, unos Trick Staff Piccola con maneta de carbono. Tienen un tacto excepcional y una potencia enorme. Eso sí, los discos, que también son Trick Staff, o las pastillas, no ofrecen un buen mordiente y son ruidosos, algo que por suerte queda diluido en marcha gracias a la enorme potencia que tienen estos frenos. Y vamos a uno de los datos más importantes en esta S-Works Epic Evo, el peso. Que fuese ligera era una de las prioridades de este montaje, y vaya si lo han conseguido. La bicicleta completa, con pedales incluidos, soporte para el GPS, potenciómetro, líquido sellante y 2 portabidones, pesa 9,1 kilos y la hemos pesado en 2 básculas diferentes. Normalmente las bicis nuevas se pesan sin pedales ni portabidones, así que los hemos desmontado para poder comparar en igualdad de condiciones, y el peso en este caso es de solo 8,7 kilos, unas cifras excelentes. ¿Y el precio? ¿Cuánto cuesta la S-Works Epic Evo de Aleix? Obviamente ni él lo sabrá con exactitud. Os hemos hecho un cálculo aproximado sumando los precios de cada componente, pero no es un cálculo para comparar con una bici de serie, pues como en cada de serie los componentes acaban teniendo un precio más económico que el precio de venta al público por separado. Por equilibrarlo un poco nos hemos basado en precios de los componentes en tiendas online y no en el precio oficial de cada marca,
en un intento de hacerlo lo más real posible. Aquí veis la lista de precios y la cifra final sería que esta S-Works Epic Evo de Aleix Espargaró estaría valorada en 13.377 euros. Ojo, que es un pastizal, pero no nos parece desorbitado con un montaje a la carta de este nivel, con un precio final cercano a bicis de serie con montajes y pesos alejados de la bici de Aleix. Faltaría el coste de montarla y la personalización del cuadro, pero sigue siendo una cifra relativamente razonable para una bici montada con lo mejor de lo mejor en casi todos los apartados. Y hemos tenido la suerte de probarla. Siendo una talla M, solo hemos tenido que poner el sillín a nuestra medida. Y nos hemos encontrado en una posición muy familiar, perfecta prácticamente para competir. Lo primero que transmite la bici de Aleix es rapidez. Acelera de forma impresionante y realmente, entre el peso, la rigidez y la posición, ha conseguido una doble que transmite ser muy escaladora. Bajando nos encontramos que el no tener tija telescópica es un factor limitante en muchas situaciones, especialmente si estamos acostumbrados a ella. La suspensión trasera tiene un tacto más racing de lo que solemos encontrar en bicis de serie, y aunque la primera parte es bastante suave, empieza a endurecerse rápidamente. El mando de RockShox no nos acaba de convencer, aunque ya tiene una versión nueva en el mercado que promete ser más ergonómica. Los frenos son potentes, pero los discos y pastillas les restan efectividad. Eso sí, el tacto de la maneta es sensacional. Los neumáticos son rápidos pero fiables, con carcasa reforzada, y se percibe con facilidad que toda la transmisión rueda muy fino. El propio Aleix nos explica algunas impresiones sobre su bici. Estamos con Aleix Espargaró. Lo podríamos presentar de muchas formas, pero yo voy a presentar como más de lo que somos nosotros, que es un apasionado de la bici. ¿Sí? Así es. ¿Bien presentado? Muy bien presentado. Bueno, estamos con él porque tienes una S-Works muy especial. Sí. ¿Cómo llegas a esta bici? ¿Qué es lo que más te gusta de la bici? ¿Tienes alguna componente, alguna prioridad, algo que tú, alguna manía? No, ¿Cómo es este proyecto en general? al final, cuando acabé con Orbea, me hacía ilusión hacer un proyecto y montarme lo que me apeteciera, y la Epic, obviamente, que era una bici de referencia, y con Raúl Doctore, que es amigo mío, que está más loco que yo aún de los montajes, decidimos hacer un montaje a la carta y queríamos hacer algo como distinto, algo muy personalizado, y nació pues esta Epic que a mí me flipa. Sobre todo muy limpia, muy bonita, muy bien acabada, y que funciona y es muy ligera y funciona muy bien. Bueno, tienes ligereza, limpieza estética, luego a nivel visual es muy espectacular. ¿Qué es a lo que le das tú más prioridad en tu bicicleta? Para mí hay dos cosas muy importantes. Es el peso, y que lo hemos conseguido. Es una bici muy ligera para ser doble y sin ninguna barbaridad, es decir, con neumáticos que puedas pinchar o... No, es una bici lista para hacer carreras, que es lo que me gusta hacer, muy ligera. Y luego yo decidí, por ejemplo, no montar el sistema Brain, que seguro que va muy bien, pero a mí me da mucha rabia. A mí me gusta mucho subir, no soy muy buen bajador y me gusta subir rápido y que se note la bici rígida, sensación un poco de bici rígida, que no contamine en el amortiguador, y al montar con bloqueo manual, la verdad es que se nota muchísimo. Una pregunta que igual hace que no salgas en el vídeo. ¿Carretera o montaña? Tengo que decir, estamos en SMTO, voy a decir montaña, pero no, la verdad es que sinceramente disfruto mucho. A mí me gusta mucho competir, y en carretera me cuesta. En cambio en el mountain bike me lo paso súper bien, pero debido a mi trabajo no puedo dedicarle muchísimas horas al mountain bike porque el riesgo de lesión, de caída, es bastante más elevado que en la carretera. Así que quizá la base de mis entrenamientos es más en carretera, pero luego cuando el carretero me lo permite, ya lo sabes que hemos hecho carreras juntos, y con la mountain bike se disfruta mucho. Y a mí hay una cosa que me flipa del mountain bike, y es poder salir aquí y caíste y no. O, ¿sabes? Los mejores del mundo, los mejores de España, eso es brutal. Eso es muy raro en cualquier deporte de élite. Así que es una de las cosas que me gusta del mountain bike. Bueno, has hecho Cape, has hecho Andalucía, has hecho muchas carreras muy importantes. ¿Hay algo que todavía tengas en mente para hacer cuando tengas un calendario más tranquilo? El rally. Nunca he hecho nada de rally. Ya he dicho antes que creo que subiendo he ido mejorando, me defiendo bien, pero bajando tengo que aprender mucho, soy muy malo. Y el rally me parece de que la técnica cuenta mucho, entonces tengo que mejorar un poco. Creo que a nivel de preparación, a nivel de ser más explosivo, que yo soy un tío diésel porque me gusta entrenar muchas horas, eso al final lo entrenaría y creo que le cogería el rollo a sufrir durante una hora, pero a nivel técnico creo que debería de mejorar, pero tengo ahí en la wishlist hacer algo de rally.
Y ya para acabar, con este proyecto de esta bici, yo creo que has puesto el listón muy alto, 9 kilos de peso. Estéticamente, bueno, no sé si que tendrás en mente, pero está el listón también muy alto. Tienes en mente un de montaje, tú tienes esa cierta libertad para montar las bicis como quieras. Pues la verdad es que esta me ha gustado mucho, me ha quedado muy bonita. Ahora seguro que nos vas a explicar tú si funciona bien, si no, las diferencias con la de serie, pero a mí me ha dejado muy contento y me gustaría montarme algo ligero, una rígida para hacer carreras así un poco técnicas de maratón, una rígida de 8 kilos me gustaría mucho. Pero ya te digo, es que el problema es que bajando soy demasiado malo y una rígida pierdes muchísimo bajando, como no seas técnico como tú. Así que, pero que tengo pendiente montar una rígida buena. Bueno, pues trata de que montas, ¿no? Seguro que es un pepino. Seguro que sí. Gracias por atendernos y gracias por dejarnos la bici. Es un placer y nada, a ver cómo va, sácale tu partido que yo no puedo. Venga, adiós, chao. En definitiva, si Aleix tenía como objetivo lograr una bicicleta ligerísima, con una estética única y fiable, lo ha conseguido. Realmente está lista para competir en cualquier carrera sin ningún miedo a problemas de fiabilidad. De hecho, es un montaje de gama alta, con algunos detalles exclusivos, pero sin componentes especialmente arriesgados. Su bajo peso es adictivo y en combinación con la buena rigidez de todos los componentes la convierten en una excelente escaladora, incluso en terreno muy técnico, donde la suspensión trasera tiene un comportamiento ideal para un uso racing. Solo nos queda la duda razonable de si se podría mejorar la experiencia cambiando a la hora de subir piñones con otro mando Cyrwell separado y la ergonomía, no muy lograda, del mando de bloqueo remoto RockShox, que ahora ya han actualizado con un nuevo modelo. Sobre la estética, pues ya la veis, fácil identificarla y la combinación de blanco y negro con la parte delantera con el carbono al aire es espectacular, tanto de lejos como de cerca. Sin duda, todo un sueño de bicicleta.